Digresiones preliminares. Una asociación gallega ha puesto en marcha para fines de este 2017 una campaña denominada Para cada niño un juguete. Mientras tanto, las globalizadas estructuras dominantes aseguran que, en el segundo grado del primer ciclo, cada estudiante tendrá un diagnóstico, aunque sea en grado de presunción. Desorientación necesaria o variaciones sobre un juego de ajedrez. La escena se desarrolla en un salón que llamaremos aula, por evitar eufemismos. En el centro del espacio, una mesa alberga un tablero de ajedrez, 2 sillas enfrentadas. Las piezas del juego se llaman trebejos. Este dato lo conocen bien los que juegan el juego, los que leen a Borges y los que hacen de su tiempo crucigramas. Los cuadrados sobre los cuales las piezas cobran vida se llaman escaques, pero este dato es descartable para nuestra historia. La mesa enfrenta blancas y negras, silla y silla. Una mujer a un joven a un lado y a un niño de 6 años al otro. Tal vez ambos tengan guardapolvos blancos, aunque este dato también sea descartable para nuestra historia. Las blancas, los trebejos se dividen en blancos y negros. Son, insisto, irremediablemente 2 bandos enfrentados. El primer movimiento corresponde a las blancas. La mujer joven, desde ahora denominada la maestra, toma un peón y lo desplaza al centro del tablero con los ojos puestos sobre el niño. Inmediatamente después, toma la mano derecha de éste y suavemente la lleva a levantar uno de sus trebejos, tal vez un peón oscuro, esta vez, y transferirlo también a la lucha del centro del tablero. El juego ha comenzado. Ya no hay retorno. Las ventanas del salón, atiborradas de muñecos y juguetes, observan la escena. Algo parecido a un murmullo es rápidamente acallado. La maestra, con gesto de enfermera antigua de cuadro, se lleva el dedo índice a la nariz y mira los juguetes. Silencio. Mirada. Tus ojos sobre las hormigas de este renglón las vuelven palabras. Tal vez para entender el juego, hasta aquí, vas recorriendo los trebejos del lenguaje vueltos sentido, resonancia, significado, de este a oeste, de derecha a izquierda, del sueño a la vigilia, de la tonalidad del instinto al recorte de la cultura. Vos, lector, también jugaste ese juego de la escolarización, con mayor o menor éxito. A diferencia del ajedrez, aquí el triunfo no es definitivo y el empate, tablas, es imposible. Se gana lo más posible. Se gana en neurosis, en ley, en socialización, en ser un buen ciudadano, en tener sueños siempre renovados. Investíguese sobre el burro y la zanahoria. Vocaciones, faltas. Eso, la falta. Te ordeno que busques para nunca encontrar. Te edipizo, te albergo en la cultura, en el goce, en la neurosis. Y además lo celebro en tanto mayor es la edipización, mayor celebración. Fiestas patrias, fines de curso, colaciones de grado, viajes de egresados, saturnales modernas. Si seguís mirando a las hormigas, en su marcha furtiva, rumbo a un hormiguero inexistente
encontrarás la inutilidad de estas consideraciones. El juego es como es. Trebejos y escaques, blancas y negras, un movimiento por vez, primero las blancas, una mujer joven, a la que llamamos la seño ahora. En música se habla de seño, refiriendo a un lugar al cual retornar, una tópica que garantiza una especie de seguridad dentro del mundo de la falta. Como hay seño, hay goce. La seño, decíamos, y un niño que empieza a hacer un trebejo, en mayor o menor medida, de un juego superestructural, de un sistema que juega sobre sí mismo a la adaptación, a la falta, como decíamos, a la extensa caravana deseante, gozante. Teóricos y más teóricos. El viejo Freud habló de estructuras clínicas en una tripartición interesante. Neurosis, los que juegan el juego. Psicosis, los que no consiguen inscribir las reglas de modo tal que solo podrán jugar un poco, forzados, ortopedizados. El tercio maldito lo constituye la perversión. Estos conocen las reglas con el único fin de transgredirlas. Son el punto compensatorio y oscuro del sistema cuyo destino suele ser la tumba temprana, la cárcel, tumba alternativa, o el poder. Quien quiera ver perversión psicopática, visite las cárceles o las cúspides de las escalas organizacionales de las instituciones más respetables. En este tour, buscando la psicopatía, no deje de visitarse instituciones médicas, escuelas de todos los niveles, partidos políticos y empresas exitosas. Pero para buscar a los agentes, no en los neuróticos que disfrutan los servicios de dichos institutos. El pensamiento lacaniano más surrealista y considerado, en fin, llamó a la estructura clínica de Freud lógicas del pensamiento. La lógica neurótica sigue siendo lo más deseable para que el sistema sobreviva. La lógica psicopática, lo más deseable para los investigadores. Y con la tercera lógica, lo dicho, nada por hacer. Variaciones sobre la inutilidad o la lógica dominante. Una de las modalidades formales de la música neoclásica ha sido el tema con variaciones. Se plantea un tema y luego se lo vuelve a plantear, tanto como haga falta, pero con distintas variaciones de todo tipo. Al punto que el tema se va transformando tanto, en algunos casos, que se vuelve irreconocible o deviene en otro tema, con anuencia o sin ella, del autor de la obra. Este texto tal vez sea un tema variado, sobre la inutilidad, sobre el forzamiento a la edipización, sobre los compartimentos estancos a los que la cultura ciñe sus procesos de aprendizaje, adocenamientos implacables alrededor de la falta en torno a un juego cuyas leyes instituidas por la cultura no pueden transgredirse, no pueden no aceptarse sin pagar el alto precio de no pertenecer a la lógica dominante. Nada cambiará. Nada puede ser cambiado. De hecho, avanzan las huestes del cerebrismo. Esta moda psíquica de encontrar un diagnóstico adecuado a cada quien. La subjetividad se diluye en siglas. ADD, TGD, por ejemplo,
o nombres alemanes que recuerdan poetas o jerarcas, Asperger, Alzheimer. Obvio, resulta decir que para cada sigla o alemán mencionado, la industria farmacéutica reserva una esperanza química que pagará las obras sociales, los sistemas de salud privada o nadie, solo para que se cumplan las escrituras, para que se garantice la lógica de la neurosis a rajatabla. Por supuesto, la desilusión de las subjetividades será reglada por un protocolo con pretensión de infalibilidad. Antiguamente esta característica era patrimonio del patriarca de Roma solamente. El Papa era infalible cuando hablaba ex cátedra. Qué universitario este significante. Esta institución papal dictaba los dogmas, las absoluciones y las condenas, por ejemplo. Sin meternos con el remanido tema de las hogueras de antaño, podemos situarnos en las modernas. Los protocolos DSM o CIE dictan hoy, también ex cátedra, manteniendo la anomía de un manual de la inefabilidad, cuál es el diagnóstico apropiado para cada integrante de la comunidad global. Resulta un ejercicio interesante buscarse en estos libros oficiales, como en un árbol genealógico o el listado del club de barrio. Seguramente correspondemos a algún trastorno o algún disturbio codificado. Los DSM o los CIE se renuevan en breves lapsos. La diferencia, los sueños, las subjetividades, en fin, se resisten a la hoguera y a la domesticación con obstinación. En culturas muy peligrosas para el discurso dominante, un niño diferente tal vez esté siendo señalado por los dioses para guiar al común del pueblo. Será entonces educado para ser chamán, curador, consejero, profeta. Los partidarios de estos protocolos del discurso oficial se rasgarán las vestiduras, seguramente, con las lógicas del pensamiento o las estructuras clínicas del psicoanálisis, los tipos psicológicos de Carl Jung o cualquier otro sistema abierto que, sin perder cientificidad, ponga en juego lo unario de cada sujeto. La vuelta de Lacan. Le cedo la palabra a Jacques Lacan ante un auditorio mayoritariamente de médicos en 1966. El lugar del psicoanálisis en la medicina es extraterritorial, debido tanto a los médicos como a los psicoanalistas. La cuestión del goce del cuerpo es contigua a las dos disciplinas. Al olvidarlo, la medicina misma desaparecerá finalmente en los tecnociencias, si ella no se esclarece por el psicoanálisis. A la inversa, si los psicoanalistas no se preocupan por este campo de lo real, ¿qué serán entonces sino psicoterapeutas miedosos? Intervenciones y textos, Editorial Manantial, Buenos Aires. Psicoterapeutas miedosos, protocolares, maestros miedosos, indefensos en instituciones miedosas, padres desorientados y miedosos. Lo que sigue son variaciones sobre esto y otros temas que hacen a la educación, al forzamiento a lo igual, a la primacía de la edipización en los procesos de enseñanza. Variaciones sobre el dolor y la anestesia social, sobre las alucinaciones y los mitos, sobre el sueño y su mística libertaria e ingobernable por el sistema. Variaciones en torno a la lógica dominante, la edipización a cualquier costo. Reparaciones y reparos.
Tal vez educadores encontrarán en el hormiguero, de este a oeste, de izquierda a derecha, un viraje fatal al psicoanálisis o a la psicología analítica, con su mirada fecunda sobre los mitos. Tal vez los religiosos del dispositivo psicoanalítico encontrarán herético el camino de estas hormigas. Cualquier ismo, su aspecto gregario, desechará estas palabras, para mi gusto bendiciéndolas. Lo celebro. También celebran su grey los religiosos de cualquier filiación pedagógica, los psicoanalistas de cualquier escolástica, los artistas hipnotizados por cualquier moda estética, los jugadores de ajedrez fanáticos de capa blanca, por ejemplo. Yo celebro lo imposible, la libertad. Nada más inútil, nada más imprescindible. Alguien, también es posible, encuentre que hay un atraso centenario en los procesos educativos que siguen pensando el aula de modo newtoniano, después de la cuántica, desprovistos de estructuralismo, surrealismo, lingüisteria lacaniana o topología. Aun cuando estos conceptos atrasan ya casi la mitad de este siglo, y hasta Deleuze y sus seguidores más enfáticos nos preceden. El aula sigue igual. Los diseños curriculares de las distintas instancias de la enseñanza obligatoria son parche sobre parche. Baten el parche. Alimentan las huestes de un capitalismo segregante que encuentra en las fisuras y suturas de un sistema trazado su manera de meter negocio, libre mercado y otros virus conocidos o por conocer. Privilegian la casualidad. Un asalariado pobre tiene a su cargo causar, un buen ciudadano, una pieza apta para el juego. Los vínculos no importan. Las topologías están ausentes. La sincronicidad no ha sido descubierta por los estudiantes de las ciencias de la educación. ¿Cuándo empezará a hablarse de arte de la educación? ¿Cuándo de poética? Bancarizaciones, claroscuro, sube y baja. Desprovisto de aproximaciones perifrásticas, vuelve el gran Paulo Freire enseñando a enseñar, desenseñando, a partir de la pregunta, señalando como un buen analista que hacemos las preguntas sabiendo las respuestas, poniendo de relieve la necesidad de una pedagogía de la pregunta. Pero se volverá sobre esto. Los enseñantes declaman a Freire, pero enseñan como Comenio. Reciba todo el respeto histórico que le corresponda. Amén. Las siguientes variaciones consideran que solo el vínculo es capaz de enseñar, que los datos están en el teléfono celular y que no hace falta un maestro para invertir datos, que el aula muestra un campo manifiesto, los estudiantes, y una circulación fantasmática, afectiva, que suele pasar desapercibida al sistema edipisante, que hay una topología moebiana capaz de dar cuenta de la existencia de un sujeto pedagógico evanescente, inasible, que es hora de barajar y dar de nuevo, y dejar de emparchar planes y diseños curriculares. Pero volviendo al tema, hablamos de ajedrez, no de barajas. Ese es otro juego.